Kaizen Hypersoft, el principio de facilitación científica. Entrega 12, la ciencia de facilitar. El único modo profesional de facilitar un proceso es a través de la utilización del ciclo PDCA asegurado por el ciclo SDCA. Estimados amigos de las cosas bien hechas, en el principio de temporalidad vimos que toda mejora auténtica termina manifestándose como reducción del lead time total. Vimos también que el tiempo constituye el gran indicador integrador del estado del sistema, ya que cuando el flujo de generación de valor se facilita correctamente, mejoran simultáneamente la calidad, la productividad, la flexibilidad y la capacidad de respuesta. Ahora bien, si toda mejora auténtica se expresa como reducción del lead time, debemos preguntarnos entonces cómo se produce esa facilitación. La respuesta constituye uno de los descubrimientos más importantes del pensamiento Kaizen. La facilitación del flujo de valor solo puede sostenerse mediante un mecanismo sistemático de aprendizaje operativo. Y ese mecanismo es el método científico aplicado a la operación cotidiana. En las entregas anteriores vimos que todo negocio surge de satisfacer un deseo mediante generación de valor. Que dicha satisfacción debe ser recíproca, beneficiando simultáneamente al cliente y al proveedor. Que toda satisfacción posee recursividad jerárquica, ya que cada proceso satisface a clientes internos y externos dentro de cadenas sucesivas de valor a distintos niveles. Y que la competitividad auténtica exige mejorar simultáneamente calidad, precio y rapidez de entrega. También vimos que dichas mejoras simultáneas aparecen cuando el flujo de generación de valor se facilita inteligentemente. Pero facilitar correctamente no es sencillo. Un proceso puede acelerarse deteriorando la calidad. Puede reducir costos locales aumentando desperdicios globales. Puede automatizar tareas incrementando errores, esperas o retrabajos. Puede incluso aparentar eficiencia mientras destruye el flujo total del sistema. La facilitación auténtica requiere entonces pensamiento riguroso e inequívoco. Y precisamente por eso el Kaizen necesita del método científico. En otras palabras, la mejora continua no consiste simplemente en hacer cambios, sino en comprender causalmente el funcionamiento del flujo de valor para intervenirlo sin destruir el delicado equilibrio simultáneo entre calidad, precio y delivery. En este sentido, el ciclo PDCA constituye la aplicación operacional del método científico a la mejora continua. Vale la pena ver el paralelismo. La ciencia observa fenómenos, formula hipótesis, experimenta, verifica resultados y consolida o corrige el conocimiento. El PDCA realiza exactamente el mismo proceso dentro de la operación. Plan, identificación del problema e hipótesis de mejora. Do, implementación experimental. Check, verificación empírica de los resultados. Y Act, consolidación o corrección del aprendizaje. La organización deja entonces de actuar por intuición, costumbre o autoridad
y comienza a aprender sistemáticamente a partir de la evidencia operacional. Este cambio resulta fundamental porque los sistemas complejos suelen reaccionar de manera contraintuitiva. Una modificación aparentemente beneficiosa puede producir efectos opuestos a los esperados. Por ejemplo, muchas organizaciones intentan facilitar procesos mediante digitalización o automatización. Sin embargo, cuando dichas transformaciones se realizan sin comprensión científica del flujo, el resultado puede ser exactamente inverso al buscado. Disminuye la confiabilidad, aumentan los costos ocultos, se multiplican las validaciones, se rigidizan las secuencias y el lead time total termina aumentando. La automatización no reemplaza al método científico. La automatización amplifica las consecuencias del método utilizado. Si el razonamiento causal es correcto, la tecnología acelera la mejora. Pero si el razonamiento causal es incorrecto, la tecnología acelera el deterioro. Por eso, Toyota comprendió tempranamente que antes de automatizar era necesario comprender profundamente el flujo real de generación de valor. La mejora debía surgir primero de la observación rigurosa del proceso. La mejora auténtica exige distinguir síntomas de causas, correlaciones de causalidades reales, mejoras locales de mejoras sistémicas y velocidad aparente de flujo real. Precisamente para ordenar ese aprendizaje operativo, la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, la JUCE, desarrolló una metodología estructurada de resolución de problemas basada en el PDCA. Dicha secuencia suele organizarse en 7 etapas. En Toyota las dividen en 8, pero son totalmente correspondientes. Selección del problema, búsqueda de datos, búsqueda de las causas, planificación e implementación de la solución, verificación de los resultados, estandarización de la solución y reflexión sobre el proceso y selección del siguiente problema. Obsérvese que la lógica es profundamente científica. Primero se identifica correctamente el fenómeno. Luego se estudia la situación real mediante datos y observación directa. Recién entonces se investigan las causas, se elaboran las hipótesis de mejora y se implementan las contramedidas verificables. La organización aprende así a intervenir sobre la realidad sin depender exclusivamente de opiniones, intuiciones o modas gerenciales. Ojo con esto. Esto resulta especialmente importante porque los sistemas productivos modernos poseen una enorme interdependencia interna. Cuando el flujo se encuentra altamente integrado, una pequeña modificación puede producir efectos sistémicos sobre la calidad, el costo, la productividad, los inventarios, la coordinación o la entrega. Por eso, la facilitación exige precisión intelectual. En este punto aparece también la importancia complementaria del ciclo SDCA. Mientras el PDCA permite generar mejora, el SDCA permite estabilizarla, estandarizar, ejecutar, verificar, actuar. Es decir, una vez descubierta una mejor forma de operar, la organización debe transformarla en estándar para evitar el retorno espontáneo a las prácticas anteriores. En Kaizen, el estándar no representa rigidez burocrática, representa la mejor forma conocida hasta el momento. Sin estandarización,
no existe acumulación de aprendizaje. Y sin acumulación de aprendizaje no puede existir mejora continua sostenible. El flujo de mejora requiere entonces dos movimientos simultáneos. PDCA para descubrir, SDCA para conservar lo descubierto. Uno genera conocimiento operativo, el otro evita su disolución. La organización aprende así a mejorar sin perder estabilidad y a estabilizar sin dejar de mejorar. El principio de facilitación científica expresa entonces una idea fundamental. La facilitación del flujo de valor no puede sostenerse mediante improvisación. Como toda mejora auténtica debe impactar simultáneamente sobre calidad, precio y entrega, la organización necesita aprender a pensar operacionalmente con rigor científico. Solo así se puede reducir sistemáticamente el lead time total sin deteriorar el equilibrio del sistema. La mejora continua deja entonces de ser una sucesión caótica de iniciativas aisladas para transformarse en un proceso acumulativo de generación, verificación y estabilización del conocimiento operativo. Y precisamente allí reside una de las claves más profundas de la competitividad Kaizen. Un abrazo y hasta la próxima.